fuerza. Bueno, pues vamos a continuar en esta noche con esta semana que tenemos dando estudio acerca del noviazgo, del matrimonio, de la familia y así sucesivamente. Anoche tuvimos un tema muy importante. Vamos a ver, las personas que estaban aquí anoche, ¿quién se acuerda cómo se llamaba el tema de anoche? Muy bien, cualidades de las personas antes del noviazgo y el matrimonio. Pues anoche estuvimos viendo este tema muy importante que lo estuvo tratando nuestro hermano Emilio, en el cual él dio una cuanta pincelada acerca del tema de esta noche. El tema de esta noche es el matrimonio bíblico o según Dios. Ustedes pudieron notar anoche algunas cosas que el hermano Emilio hablaba acerca del matrimonio, como por ejemplo, él decía que el matrimonio es una edificación, o sea, lo comparaba con una edificación. ¿Por qué? Porque cuando uno va a edificar, lo primero que tiene que hacer es la zapata, para que esa casa tenga fuerza y no se caiga. El matrimonio por igual. El matrimonio tiene que estar fundamentado sobre la roca que es Jesucristo. Si los matrimonios no están fundamentados sobre la roca, entonces cuando lleguen los problemas se caen. Por eso que vemos hoy día muchos matrimonios destruidos, porque no están fundamentados sobre la roca que es Jesucristo. Y una de las cosas que me gustó también en el tema de anoche era que el hermano Emilio decía que uno de los elementos del matrimonio es el compañerismo. Es importante el compañerismo en el matrimonio. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas cosas que se trataron anoche, pero que hoy vamos a continuar hablando acerca del matrimonio. Ya hay muchas personas que saben lo que tienen que hacer, muchos jóvenes saben lo que tienen que hacer para elegir novia o para elegir novio, porque anoche se trató de eso. Pues hoy vamos a hablar del matrimonio en sí, ya cuando las personas están juntas. Pues el matrimonio es una institución creada por Dios y es algo muy bello, muy importante, que se le debe de dar mucha importancia, aunque hoy día la mayoría de las personas no le dan importancia al matrimonio. Si ustedes se ponen a pensar, tiempos atrás, cuando yo estaba pequeña, ¿verdad? Había muchos matrimonios, muchas personas se casaban, sobre todo en el tiempo de diciembre, muchos matrimonios, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan de eso? Pero hoy día no se ve eso. A veces un matrimonio surge, no sé cómo, pero ya hoy día no se ve esos matrimonios que se veían antes. ¿Por qué? Porque ya la gente, los jóvenes, se van por ahí con su novio, con su novia y ya. Cuando se perdió todo, ¿para qué matrimonio? Entonces, por eso que vamos a estar tratando estos temas, para que haya un cuidado especial cuando se va a escoger esposa o esposo, y también dentro del matrimonio, qué es lo que se debe de hacer, según la palabra de Dios, según la Biblia. Entonces, tenemos que Dios honra el matrimonio. Fue algo constituido por Dios y por lo cual nosotros tenemos que darle importancia. En el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 2, ahí nos habla cuándo fue que Dios constituyó el matrimonio. Vamos a buscar a Génesis capítulo 2, porque nosotros acostumbramos a dar los temas, a predicar con la Biblia. Por eso que todos deben traer su Biblia, para que vayamos buscando lo que cada cosa que se vaya tratando aquí, buscarla en la palabra de Dios. Pues ahí en el libro de Génesis capítulo 2, en el verso 18, dice la Biblia, dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aquí fue donde Dios por primera vez constituyó el matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios, cuando creó a los animales, Él le hizo una compañera a cada varón. Hizo una vaca, hizo un toro. A cada animal le hizo su compañero. Pero cuando hizo el hombre, Dios lo vio que estaba solo. Y entonces ahí Dios
dijo, hay que hacerle una compañera, una ayuda idónea. Pero oigan bien, como dice la palabra, ayuda. La compañera es una ayuda para el hombre. Y sigue diciendo la palabra en el verso 21 hasta el 24. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Ustedes ven? Dios tomó una costilla. ¿Y por qué Dios no tomó parte de la cabeza o parte de aquí de los pies? Porque para que el hombre no esté sobre la mujer, ni tampoco la pisotee, sino que la hizo de aquí del medio, porque eso es una ayuda idónea. Vienen a ser una sola carne. Cuando el hombre y la mujer se unen, son una sola carne. Por eso que Dios cogió una costilla, hizo la mujer de la costilla. Y dice el 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí vemos la cita bíblica donde Dios constituye el matrimonio, donde el hombre y la mujer deben dejar a su familia, dejar a padre y a madre para unirse a ese compañero o a esa compañera que Dios le tiene guardadito por ahí. Entonces podemos ver que es muy importante el matrimonio, que nosotros, así como Dios lo honra, también debemos de honrar el matrimonio, que no es una cosa cualquiera, que no lo debemos tener así, pisotearlo, sino que nosotros debemos darle valor al matrimonio. Que si la gente del mundo no valoran esta institución, pues nosotros debemos de valorarla, y por eso es que estamos dando estos estudios, porque el matrimonio es muy importante, es formado por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. También vamos a buscar en el libro de Mateo capítulo 19, para que ustedes vean que no solamente fue en aquel tiempo que Dios hizo esto, sino que también en el Nuevo Testamento Dios también habló acerca del matrimonio. Mateo 19:5. Alguien que lo tenga puede leerlo. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Lo mismo se repite aquí. Óigame bien, muchos años después que Él hizo eso allá en el Génesis, entonces ahora aquí en el Nuevo Testamento, cuando Cristo vino a la tierra, se habla de lo mismo, que dejará el hombre a padre y a madre y se unirá a su mujer, y se unirán y serán una sola carne. Hermano Emilio. ¿Quiere decir entonces cuando yo me caso tengo que olvidarme de mi mamá y papá? No, no es eso, sino que ya se va a independizar. No es que no se va a olvidar de papá, que lo va a abandonar, y de la mamá, sino que ya uno va a tener su propia familia, y que uno se independiza y ya uno no va a estar bajo el yugo del papá y de la mamá. Es importante la aclaración. Sí, claro. Sí, exacto. Gracias, hermano Emilio. Todo aquel que tenga una pregunta puede hacerlo, porque esto es un estudio. Pueden preguntar, pueden también dar su opinión. Ok. Entonces, también para nosotros hoy día son estas palabras, no solamente para aquellos tiempos, sino también para hoy día, porque eso es lo que a Dios le agrada, lo formal, no lo informal. Vamos a ver luego que a Dios no le agrada eso de la fornicación y cosas así. A Dios no le agrada. Por eso que Dios quiere que cada día conozcamos más acerca del matrimonio, porque eso es lo ideal. Lo ideal, cuando un hombre y una mujer se van a juntar, lo ideal es el matrimonio. Pero como se decía anoche, no es unirse rápidamente así, ya lo conocí y ya casarlo. La cosa no está así. Hay requisitos, que anoche se estuvo hablando de eso. Hay requisitos para uno contraer matrimonio. Sobre todo las personas que son cristianas, pues también tienen sus requisitos. Hay requisitos porque hay que pensarlo bien, como se
piense, no se quede la cosa medio talle. Entonces lo mismo con el matrimonio. Con el matrimonio hay que detenerse, hay que pensar, hay que buscar el hombre, la mujer ideal. ¿Por qué? Porque el matrimonio es para siempre. El matrimonio es para siempre, según lo que nos dice Dios en su palabra. En la palabra de Dios vemos que en aquel tiempo, cuando Moisés, también hubo varias leyes acerca del matrimonio. Y vamos a leer un pasaje. Hay muchos pasajes en la Biblia acerca de las leyes que se formaron del matrimonio, pero vamos a leer esta noche solamente uno porque son bastante largos. Entonces vamos a buscar a Levítico capítulo 20. Levítico capítulo 20. Vamos a leer ahí algunos versos. Dice así la palabra de Dios: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Esta era la ley de aquellos tiempos. Para que ustedes vean la importancia que Dios le daba al matrimonio y que todavía le da. Leyes de cuando en el tiempo de Moisés. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Es decir, hombre con hombre y mujer con mujer. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer, etcétera, la desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre, no descubrirá. Aquí hay unas series de leyes que luego ustedes la van a leer en su casa porque es bastante largo, para que ustedes vean aquí que lo que Dios hizo al principio, que le hizo una mujer al hombre, eso es lo que debe de cumplirse, no otra cosa. Como dice aquí, hombre con hombre, mujer con mujer, o que la hermana, o que la nuera, no. Dios no va con eso. Dios va con el hombre que hay que elegir, con ese es el que Dios le va a dar a cada uno. Entonces, podemos ver aquí que vamos a ver una cita bíblica para que ustedes vean cómo Jesucristo apoyaba el matrimonio. Esas bodas que se celebraban por la iglesia, que ahorita mencioné, eso es apoyado por Dios, lo que Dios le agrada. Y ahí en el libro de San Juan, en el capítulo 2, vemos cómo Cristo apoya esto. El libro de San Juan, capítulo 2. Alguien que lo tenga, lo puede leer el verso 1 y 2. Amén. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Jesús participaba en las bodas. En esta boda que vemos aquí, Jesús también hizo un milagro cuando el vino se terminó. Jesús hizo un milagro con el vino. ¿Por qué? Porque él apoyaba esta celebración era apoyada por él. Entonces, ¿qué sucede hoy día? Hoy día no se ven estas celebraciones por la misma causa, que ya, no sé, quizás por la perversión del hombre, ya el hombre el hombre y la mujer no tienen ese entusiasmo, ese deseo de contraer
lo ideal, porque es lo que le agrada a Dios. Y como le dije, Cristo apoya el matrimonio. Ahora, el matrimonio debe ser honrado. Así como Dios lo honra, también nosotros debemos de honrar el matrimonio. Vamos a leer a Malaquías capítulo 2, verso 15. Malaquías capítulo 2. Pueden leerlo que lo tengo. Capítulo 2, verso 15. Dice así entonces. No hizo Léelo. el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues de vuestro espíritu, y no seáis Desleales. desleales para con la mujer de vuestra fe. Miren, dice aquí, no seáis desleales para con la mujer de tu juventud. Este es un puntito muy importante, porque cuando la persona contrae matrimonio, todo es color de rosa al principio. Es lo que decía el hermano Emilio anoche. Yo hay tres etapas en el matrimonio. Esas tres etapas, la primera es la luna de miel, donde todo es color de rosa. La segunda es el tiempo de adaptación, ahí donde se comienzan a conocer, donde comienzan a salir los caracteres, los de cada uno de ellos, los caracteres de cada uno de ellos, y ahí que comienza el problema. Y la tercera es la plenitud conyugal. Entonces hay parejas que cuando comienzan el matrimonio todo es muy chévere, que mi amor por aquí, mi amor por allí, que una flor, que este regalito y todo eso muy bien, pero cuando pasa el tiempo que viene a la segunda etapa, ahí que viene el problema. Ya cada quien comienza a sacar las uñas, ya la ve fea, la ve gorda, ya no es lo mismo. Pero dice aquí la palabra de Dios que debemos de honrar al matrimonio, que dice aquí el hombre no debe ser desleal con la mujer de su juventud, porque si disfrutó su juventud, pues también tiene que disfrutar su vejez, ¿verdad que sí? Ahí nosotros vemos que el matrimonio es un pacto con Dios. Un pacto con Dios. Tiene que no hizo un hombre y una mujer de lobo, sino que hizo el hombre y del hombre sacó a la mujer para que pudieran armonizar. Pero vemos que en aquel gran día va a haber problemas delante del Señor, porque cuando nosotros vamos delante del juez civil o delante del sacerdote o delante del pastor, que ahí nos hacen la pregunta, ¿usted va a estar con ella en la mala, la buena, que está enferma? Y decimos que sí. Y dice la Biblia que los mentirosos van para el infierno. Entonces, todo aquel que ha roto ese pacto con Dios, va a tener problemas que el día si no se arrepiente. Así es. Es verdad, cuando están delante del altar allí, se comprometen a todo lo que dicen, pero después se olvidan de eso, de ese compromiso, y va a haber problemas. Entonces, no debemos de honrar el matrimonio. También en el libro de Hebreos, capítulo 13, en el verso 4, dice también algo acerca de cómo nosotros debemos de honrar el matrimonio. El libro de Hebreos, capítulo 13. Verso 4. Lean lo alto, que allá atrás oigan. Honroso sea todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros. ¿Ustedes oyeron eso? Lo que dice ahí. Dice, honroso sea en todos el matrimonio. En todo debe de ser el matrimonio honrado. Y el hecho sin mancilla, sino como manda Dios, ¿verdad? Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Miren, cuando yo sé que el hermano Miguel siempre dice, cuando yo esta cita, cuando nos arrepentimos, que leímos esta cita, pues de una vez nosotros nos mandamos a casarnos inmediatamente. ¿Por qué? Porque estamos fornicando.
Entonces dice que a esta persona lo juzgará Dios. Entonces uno tiene que arreglar su vida con Dios. Cuando venimos a los pies de Cristo y ya conocemos la palabra, tenemos que comenzar a arreglar nuestra vida con Dios, porque no podemos seguir viviendo así como antes. Hermano Marino. Yo quiero saber qué es la palabra adulterio. ¿Adulterio? Sí, porque yo voy a comenzar a hablar de eso ahorita. Te contesto ahorita. Entonces, debemos nosotros de honrar el matrimonio. Debemos nosotros de ir preparándonos, ¿verdad? Yo sé que hay muchas personas aquí que tienen su compañero, tienen su compañera, pero que todavía no han contraído matrimonio, ¿verdad que sí? Amén. Y también hay muchos jóvenes que están pensando en eso, pues hay que comenzar a prepararse desde ya, hermano Emilio. Usted decía ahorita que ya no se da esa cuestión de los matrimonios, no se daban los fines de semana. Yo creo que tanto las jovencitas que están aquí como los padres que estamos aquí, debíamos preocuparnos por esa situación. Porque el problema es que hay demasiada facilidad para el hombre disfrutar de la intimidad. Y por esa razón dicen, ¿para qué me voy a casar? ¿Para que me lave la ropa? ¿Para que me cocine? No. Entonces yo creo que nosotros como padres debemos comenzar a instruir a nuestras niñas, a instruirlas acerca de esa situación, de que meterse a la relación íntima antes de tiempo trae problemas. Y otra cosa también es que cada joven principalmente debe valorarse. A la muchachita, no se entreguen, que ustedes no tienen que desesperarse, estudien, prepárense para que mañana ustedes puedan elegir una persona que verdaderamente sea un compañero, que sea un esposo, pero no se dejen arrastrar por la corrupción de este mundo, que miren cómo cada día están madres de 12, de 13 años, por esa razón, porque hay una desesperación en las jovencitas. No se desespere, espere el tiempo del matrimonio, prepárese, estudie, hágase profesional para que mañana usted no tenga que depender del hombre, sino que usted sea usted misma. Gloria a Dios. Sí, uno de los motivos también que muchas personas, muchas jovencitas se desesperan, es también de algo que usted mencionaba anoche, que es la pasión. Hay que tener mucho cuidado con la pasión, porque hay que pensar que el matrimonio, que uno no se une con un hombre o el hombre con una mujer, no es solamente para tener relaciones sexuales, no es simplemente para eso. El matrimonio es mucho más también. Ok, que Dios le dio esa ayuda idónea, pero para muchas otras cosas que vamos a ver más adelante. El matrimonio tiene que ver con otras cosas, que no solamente es eso, pero hay personas que no piensan en eso, y por eso es el fracaso de muchos matrimonios, porque dije cualquier persona. Entonces eso no es así. El hecho sin mancilla. Eso es cuando tú con tu esposo comienzan a inventar cosas en las relaciones sexuales que no le agradan a Dios. Aleluya. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Sí. Ok, entonces miren, dentro del matrimonio, como vimos allá en Génesis, ¿con cuántas personas fue que Dios hizo el matrimonio allá? Dos, un hombre y una mujer. No son tres, ¿verdad que no? No puede haber poligamia, no pueden haber tres, es dos, un hombre y una mujer. Cuando hay una tercera persona, hay problema. Esto es algo que incide mucho en la ruptura del matrimonio, cuando viene a integrarse una tercera persona, ya sea un hombre o una mujer. No es debido, sino que es un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. En aquellos tiempos hubo muchos problemas. Hay muchas citas en la Biblia que hubo muchos problemas cuando aquellos hombres de Dios tenían más de una mujer. Vamos a leer ahí en Primera de Samuel. Vamos a ver una cita de esta. Primera de Samuel, capítulo 1. Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 1, del verso 3 al 7. Lee.
Entonces, esta, la Penina, irritaba, molestaba. Cada vez que se encontraba con Ana la molestaba. Y ella sufría mucho y lloraba. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen las mujeres, que el hombre se busca fuera de su hogar. Que le gustan irritar, le gustan molestar a la que verdaderamente es la esposa. ¿Te queda claro aquí? ¿No es así? ¿Qué es lo que hacen? Irritar a la que verdaderamente es la esposa. Entonces, por eso es que no se debe haber 3 personas en el matrimonio. Son dos personas. Cuando hay una tercera, hay problema. Hay problema. Entonces, aquí lo podemos leer, dice, y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Ella se burlaba de Ana porque Ana no podía tener hijos y ella sí lo podía tener, pero Dios es tan grande y tan misericordioso. Por eso es que todas las cosas debemos poner en las manos de Dios, porque Ana lo que hacía era orar al Señor y el Señor le dio a su hijo. No debemos de desesperarnos. Entonces, no deben de haber tercera persona en el matrimonio, un hombre y una mujer. Por eso que debe de pensar bien con quién se va a casar, para que después no tenga problemas. Ahora vamos a hablar acerca de lo que de la pregunta que el hermano Marino hizo ahorita, hace un momento, y es acerca del adulterio, que esto está prohibido por la palabra de Dios, el adulterio. El adulterio no es más que cuando el hombre le es infiel a la mujer o la mujer le es infiel al hombre. Ahí hay adulterio. Esa es la palabra. Y Dios no va de acuerdo con esto. Eso está prohibido por Dios y lo podemos ver en su palabra. Éxodo 20:14. Dice la palabra de Dios: no cometerás adulterio. Ahí fue la primera ley cuando Moisés hizo las leyes. Dios no dejó eso fuera. No cometerás adulterio. Pero también Levítico 18:20. Levítico 18:20. Dice la palabra: además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Con la mujer de tu prójimo, ¿no? Si la mujer está ocupada o el hombre está ocupado, no se puede. Ya se sabe. Bueno, entonces también vamos a verlo en el Nuevo Testamento, porque no solamente en el Antiguo Testamento. Vamos a leer ahí en Gálatas, capítulo 5, para que ustedes vean que el adulterio excluye a la persona del reino de Dios. Miren qué tan terrible es esto. Que la persona que comete adulterio es difícil que vaya al reino de Dios. Gálatas 5. Gálatas 5 del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, deseos borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Debe bien clara la palabra de Dios, que los que practican tales cosas, y dentro de las cosas que se leyeron ahí está el adulterio, ¿verdad que sí? Hay muchas cosas que el que comete esas cosas no va a heredar el reino de los cielos, pero dentro de ella está el adulterio. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que comenzar nosotros a arreglar nuestra vida, a ver cómo vamos a vivir una vida organizada delante de Dios, porque delante de Dios es que debemos de hacer las cosas bien hechas, no delante del hombre, hermano Emilio. ¿Por qué se comete adulterio? ¿Por qué?
Bueno, hay muchas razones. Hay muchas razones por las que se comete adulterio. Por ejemplo, eso yo decía que hay que conocer bien la persona con la cual uno va a contraer matrimonio. Porque muchas veces se comete adulterio, muchas veces el hombre comete adulterio porque la mujer no cumple con su deber, con su papel. Esa es una razón. Hay otra razón que también, que es la que decíamos ahorita, que muchas veces el hombre, después que goza la juventud de la mujer, entonces quiere otra cosa nueva. Y hay muchas otras razones. Sí, hermano. El punto principal del adulterio es que al llegar al matrimonio sin conocer lo que es el matrimonio, porque nosotros hemos llegado al matrimonio sin saber lo que es eso, pero cuando nosotros, por eso decía que los jóvenes tienen la oportunidad de no tropezar con la misma piedra que nosotros tropezamos, porque cuando dos personas se casan, y no solamente cuando se casan, cuando entran al noviazgo, tiene que haber una disposición de comunión y comunicación. Porque hay casos donde a veces el hombre no se siente conforme, puede ser con la comida, puede ser con la intimidad, pero no le dice nada a la mujer. Y la mujer puede sentirse inconforme, pero tampoco le dice nada al esposo. O sea que el matrimonio, para que verdaderamente pueda permanecer firme y para que pueda evitarse el caer en el adulterio, debe haber una apertura a la comunión y a la comunicación, para que así entonces podamos poner sobre la mesa las deficiencias que hayan, porque las hay. Y cuando se ponen sobre la mesa, por eso decía anoche, que lo importante de que usted tenga amores con un cristiano, no le dije un evangélico, le dije un cristiano, una persona verdaderamente que tiene la plenitud de Dios, porque va a tener entonces la disposición de amar a su compañera, a su compañero, y van a estar a la disposición de sentarse los dos a resolver los conflictos de acuerdo a como dice la Biblia, y así se evitan las situaciones de que venga el adulterio, porque se da ese caso de que a veces la mujer, cuando es criada en una situación muy hermética, pues ella es un poco corta, por ejemplo, en la intimidad, y puede ser muy buena cocinera, pero es un poco corta en la intimidad. Lo mismo a la inversa del hombre también. Pues todas las cosas deben exponerse, y yo creo que esta noche es una oportunidad que estamos teniendo de conocer por qué razón vienen esas situaciones y cómo podemos poner los correctivos del lugar. Porque muchas veces se piensa que cuando una mujer comete adulterio, es una mujer sin vergüenza. No, hay que ver cuáles son las causas. Lo mismo que el hombre también. Por eso es importante que el matrimonio esté basado en Dios, y que la práctica de ese matrimonio sea sacar tiempo para hablar. Porque todo el mundo, lamentablemente, el matrimonio está en desbandada, porque cada quien vive su vida a su manera. Y se olvida que tiene una esposa y piensa que es una sirvienta. Así es. Hace mucha falta la comunicación, el diálogo dentro del matrimonio. Vamos a leer también 1 Corintios 6:9. Que dice la palabra ahí: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que bastante clara la palabra de Dios en esta noche. Vamos a entrar a un puntito muy importante, y es acerca cuando ya no somos cristianos. Cuando la persona es cristiana, tiene que pensar bien con quién se va a casar, porque a Dios le agrada que sea del mismo pueblo. En aquellos tiempos, el pueblo de Dios tenía que casarse con mujer u hombre del mismo pueblo de Dios, porque no podían hacer yugo desigual. Hoy lo mismo, un cristiano se casa con una cristiana, porque Dios no le agrada el yugo desigual. Vamos a ver. Sí. Yo soy un joven cristiano en la iglesia y me gusta una muchacha que no viene a la iglesia. O sea, yo puedo convertirla, puedo traer aquí en la iglesia. Claro que no, porque nadie convierte a nadie. Eso sucede muchas veces. Muchas veces hay un cristiano o una cristiana y le gusta a uno del mundo, uno que no es cristiano, pues trata de traer, o él
cristianos tienen que dar fruto, los cristianos dan fruto de que son cristianos, ¿no, Emilio? Claro. Esa pregunta de eso es muy importante. Y como hablábamos anoche, cuando un muchacho o una muchacha se enamora de otro, vamos a poner que esté dentro de la iglesia, porque esté dentro de la iglesia no quiere decir que es cristiano. Entonces, ahí interviene el que usted le dé participación al pastor, para que el pastor le diga qué grado de cristiandad tiene esa persona, cómo esa persona se comporta en el trabajo del reino, hasta dónde tiene a Dios. Hablábamos anoche de posición y posesión de Dios. Entonces, para que el pastor le pueda trazar pauta acerca de qué clase de persona es, si verdaderamente es un aprovechado o una aprovechada, o es verdaderamente un cristiano. Claro, nosotros aquí no somos como en muchas iglesias, que hay iglesias que o quizás la gente piensa que esto es un mandamiento de nosotros. Eso de que los cristianos pueden contraer matrimonio con personas que no sean cristianas, eso es bíblico. Lo vamos a leer y vamos a ver por qué eso. Pero hay iglesias que se sobrepasan de ahí. Porque yo conocí una muchacha que es cristiana de una iglesia, y ella me decía a mí, ella es maestra y todo, y no tenía novio ni nada de eso. Y ella me decía que yo me pregunté, ¿por qué no tiene novio? Y ella dijo un campo por ahí, que en la iglesia que ella visita, si no es de la iglesia de ella, no puede tener novio. Si tiene que ser de la iglesia a la cual ella pertenece. Eso no es así. En siendo cristiano, no importa la iglesia a la cual se pertenezca. Entonces hay gente que tiene mandamiento de hombre. Sí, allí, que levantó la mano. ¿Y si no hay? Si no hay, pues tiene que salir a buscar en otro sitio. El problema es ese, que ese pastor está equivocado. Porque si allá no hay, en vez de allá tiene que buscar en otro sitio. Entonces ella nunca se va a casar. Hay que buscarlo en otro sitio. Pero que sea cristiano. Sí, ahora hay que tener cuidado con lo que decía el hermano Emilio. El cristiano tiene que dar fruto de que es cristiano. No se equivoquen, el hermano Tirso. No se oye. Se pare. Una vida por un perdón, por este amigo mío. Llegan dos muchachas, supuestamente evangélicas. Y estamos ahí, yo tenía novia casada, estamos ahí como por. Ven a dar la vuelta, llegan más atrás, dos impíos llegan atrás. Bueno, nos quedamos chivos. Este amigo mío, yo voy a saber pasar, que yo soy impío también, nos pasamos, bueno, me fue enamorada. Eso no, yo sé, sí. Usted es evangélica, sí. Pero la Biblia dice que no puede ser igual, que ella sí. Se puede enamorar, no puede ser casada, dice. Con ella. Bueno, pues ¿qué Biblia leen esa? Porque desde el noviazgo se comienza la organización del matrimonio. Entonces, la muchacha no puede tener amores con un inconverso. Ahora, luego vamos a ver la condición de cuando ya estamos casados y la esposa es cristiana y el esposo no lo es, o viceversa. Ya ahí es otra cosa. Pero mientras usted esté soltero y anda buscando novio para casarse, si es cristiano, tiene que buscarlo cristiano y no de la secreta, como dijo el hermano Emilio. Vamos a ver entonces, vamos a leer una cita acerca de esto para que estemos más claros. Ahí en 1 Corintios 7, ahí mismo donde estamos, 1 Corintios 7. Dice, yo lo voy a leer para que se escuche mejor allá atrás. Dice el verso 12. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Ahí no hay problema. Si usted tiene su compañero que no es cristiano, no lo abandone. ¿Por qué? Usted va a saber por qué. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera
vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Entonces, lo que tenemos es el esposo o la esposa que no son cristianos, no debemos de desesperarnos. Lo que tenemos que hacer es darle testimonio a ellos de que verdaderamente somos los cristianos y continuar orando al Señor, porque tarde o temprano el Señor lo va a traer, porque están dentro de la promesa cuando Dios dice: tú y tu casa serán salvos. Así que no debemos de desesperarnos, porque Dios lo va a traer. Simplemente continuar dando buen testimonio delante de ellos, porque el buen testimonio lo va a convencer a ellos a venir a la casa de Dios. También dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 6. 2 de Corintios, capítulo 6. Voy a leer aquí, del verso 14 en adelante. No os unáis en yugo desigual. De aquí está la palabra que yo andaba buscando, que eso es lo que para ustedes vean. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Gloria a Dios. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Ustedes ven por qué que no debemos de hacer yugo desigual? Porque es que no hay ningún compañerismo. En vez de usted traer al compañero a los pies de Dios, es posible que Él lo lleve a usted allá afuera. Hay que tener, por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso que los cristianos, como hemos dicho, tienen que pensar bien. Tienen que ver las cualidades que se han dicho aquí que debe tener su futura novia o su futuro novio. Miren, el matrimonio además, hay muchas cosas que hablan de matrimonio. El matrimonio además, como dice Dios, es una unión para siempre, para toda la vida. Pero ¿y por qué es que hoy día dura poco los matrimonios? Yo veo que tienen como un relajo, sobre todo los artistas tienen un relajo con eso del matrimonio. Se casan qué sé yo cuántas veces y se divorcian qué sé yo cuántas veces. Pero también personas que son artistas, personas comunes, hacen lo mismo. Entonces dice la palabra que el matrimonio es una unión para toda la vida, hasta la muerte, hasta que Dios los separe. Y es ahí por lo cual hay que pensar bien el compañero que se va a escoger o la compañera, porque es algo para toda la vida. Yo tengo una amiga que nos criamos juntas en el mismo barrio, que ella vive en los Estados Unidos ahora. Ella tiene un relajo así con el matrimonio. Ella se ha casado, qué sé yo, cuántas veces. Cada vez que viene a Estados Unidos, se casa con uno y con los buenos, otra vez se divorcia. Ahora que ha durado un poquito más con uno que tiene. Pero ella tiene un relajo con eso. Entonces, eso no es así. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso que hay que pensar bien, porque la cosa no es que por quítame esta paja ya a divorciarse. Ana Cecilia. Lo que hay que tener mucho cuidado también, porque dice que la muerte lo va a separar. Se puede dar el caso que pueden haber parejas que no se entienden, no que lo van a matar tampoco para separarse. Claro que no, porque entonces no va a ir para el cielo, porque los homicidas no van para allí. Claro, hay que tener cuidado. Entonces, vamos a leer aquí en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. No, hay otras razones por las cuales la persona se puede dejar, ¿verdad? Pueden separarse, pero no un relajo. Mateo capítulo 6, del 3 al 6.
Alguien que lea fuerte, que lo lea. Del 3 al 6. Mas cuando tú des limosna, no dejarás tu izquierda, ¿no? No se verá tu izquierda. Mateo, ese tema. Mateo 6. Bueno, pues yo me equivoqué con esa cita. Vamos a ver Romanos 7. Del 2 y el 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras esté viva. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ahí está claro. Mientras el marido vive, tiene que estar unido a ella. Ahora cuando muere, ahí se pueden casar otra vez de nuevo. Gloria a Dios. Entonces, en 1 Corintios 7:39. Ay, hermano Emilio. Quiere decir entonces que la mujer tiene que aguantar hasta que la mate, pero no puede separarse de ella. No, Yo pregunto. eso es una excepción, porque toda regla tiene su excepción. Entonces, hay excepciones también en este caso, porque una mujer que tenga a su esposo y el esposo la golpea, que casi la mata, no está obligada a quedarse con él. Y también, por motivo del adulterio, también se pueden separar. ¿Sí, hermano Emilio? Por esa razón es que hay que elegir bien, porque es posible que usted elija un terrorista y eso se manifiesta hasta en el noviazgo. Esos jóvenes quieren darle galleta a la novia, cuando se casen van a hacer a sí mismos. Así es que tengan cuidado para que no caigan en el hoyo. Gloria a Dios. Dice 1 Corintios 7:39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Y ya escuchando las excepciones que hay, porque no es una cosa rotunda. ¿A qué le está hablando ahí? ¿A qué ley? ¿La ley de Dios o la ley de Moisés? Porque la ley de Moisés se supone que fue la que Dios le dio a él. Porque la ley de Moisés le daba carta de divorcio. Sí, pero vamos a leer por qué se daba carta de divorcio. Sí, hermano Emilio. La ley de Moisés no daba divorcio. Divorcio daba Moisés, pero no la ley. Si leemos a Éxodo 20, el versículo 14 que se leyó, vemos ahí, seguimos leyendo, que en ninguna parte dice que se le diera carta de divorcio. Porque el mismo Señor lo dice en Mateo 19. En Mateo 19 dice, al principio no fue así. Vamos a leer la cita. Ok, en Levítico 20. No se oye. Vamos a leer la de Mateo para que vean qué es lo que dice, la cita de Mateo. Mateo 19, 7 y el 8. Dice la palabra de Dios. Le dijeron, eso fue a Jesús, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y dice, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas en el principio no fue así. No fue así, la ley de Moisés no permitía esto, pero al ver la dureza que tenía la persona en aquel tiempo, pues se tuvo que dar carta de divorcio. Pero eso no es lo correcto, ¿sí, hermano Emilio? Sí, porque en ese tiempo, oiga, si a la mujer le quedaba la comida salada, ya por eso votaba a la mujer. Y el hombre la maltrataba. Por esa razón, Moisés le daba oportunidad de que esa mujer fuera libre para que no la matara. Amén. Entonces esa es la condición. No es que Dios está de acuerdo con el divorcio. Dice aquí, al principio no fue así. Estamos claros en ese punto. Entonces, miren, ¿para qué es el matrimonio? Vamos a ver los propósitos del matrimonio, ¿verdad que sí? Porque por algo
el matrimonio. Lo primero, el primer propósito es lo que Dios dijo allí en el Edén. Ayuda idónea. Para que él no esté solo, una ayuda idónea para el hombre, para inspirar la alegría humana, para que estén juntos, para que compartan sus alegrías, pero también sus penas. Entonces, ese es el primer propósito que hay en el matrimonio. Hay que pensar en eso. Como dije ahorita al principio, que no solamente el matrimonio se debe de ir con la mentalidad de que es para el sexo, sino que hay muchas otras cosas, ¿verdad? Que sí, que hay que pensar para tener una ayuda, ¿verdad? También, esto lo podemos ver en Génesis capítulo 2, 18, cuando Dios le dijo allí, no lo vamos a leer porque ya lo leímos ahorita, sino que ahí en el libro de Génesis se encuentra eso, que Dios la creó a la mujer para una ayuda para el hombre. Por lo tanto, el hombre no puede estar maltratando a la mujer, ¿verdad? Ni la mujer tampoco, porque hay mujeres que maltratan al hombre también. Sí, hay mujeres que son fuertes, que también maltratan al hombre. Entonces, también otro propósito es para expresarse el amor íntimamente, pero de acuerdo a lo que dice Dios en su palabra, ¿verdad? Entonces vamos a leer el Proverbio capítulo 5. Proverbio capítulo 5. Sí, que es del 15 al 20. Miren lo que dice aquí. En Proverbio. Dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo, no para otros, y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Eso es lo que debe de hacer una pareja, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios, y no compartir con otros ese amor. También otro propósito es para procrear hijos también, ¿verdad que sí? Sí, hermano Cristo. Yo digo que se ha vendido una marihuana. Entonces José María no disfrutaron el matrimonio. No, porque dice que nada más por el sueldo que María tuvo. Sí, se dice por ahí, pero no es así. Entonces José María disfrutó el matrimonio. Claro que lo disfrutó, porque tuvieron otros hijos. Tuvieron otros hijos, sí, me lo dice. Hay que tener cuenta, con ese punto que usted mencionó ahora, que dice que uno de los propósitos del matrimonio es tener hijos, es verdad. Pero ayer se dijo un punto muy importante en cuanto al tener los hijos. Que no se puede tomar una actitud de, como se decía antes, no, que los muchachos vienen con el palo bajo el brazo. No. Hay muchas iglesias que toman un versículo bíblico y lo tuercen. A la mujer que le sabe teniendo hijos. No, hay que tener cuidado. Ayer comentábamos que un punto muy importante que tienen, por ejemplo, los americanos en su cultura, que lo heredaron de la cultura cristiana, es que la familia primero hace base, se conocen, se planifican económicamente. Si usted se da cuenta en la película, en los documentales, usted ve que esa mujer americana ya a los 40 años, 45, que tiene su primer hijo. Entonces, es importante que el tiempo, si se casa a 25, 20, usted dure desde los 20 años hasta los 40 disfrutando su pareja. Es cierto, porque de una vez, sí. El hermano Emilio, vamos a ver, el hermano Emilio. Estamos viendo un tiempo pasional, donde la pasión está en su mayor intensidad. Ahora, cuando dos personas se casan a los 20 años,
a los 20 años, esos primeros 5 años deben servir para disfrutar su matrimonio. Ahora, de los 25 a los 30, que viene la segunda etapa del matrimonio, que es de ahí en adelante, entonces, que se deben tener hijos. Porque mire cuántos hijos tenemos sin padre y sin madre. Porque lo tuvieron desde el principio. No, deben primeramente, no solamente disfrutar el matrimonio, sino que entiendan que cuando se deciden a tener hijos, es un compromiso que se tiene desde antes de la concepción. No de que después que nace, no. Antes de la concepción. Porque nadie puede tener un hijo sin tener un plan claro acerca de lo que es el padre. Por eso tenemos tantos delincuentes por esa razón. Claro, porque hay que prepararse primero a ver cómo lo van a esperar esos niños. Yo quiero hacer una aclaración. Cuando yo dije de 20 a 40, ustedes de una vez se fueron por el otro lado. No, hablamos de eso que dice el hermano Emilio. Disfrute su pareja, la luna de miel. Porque vaya ya unos añitos, en el caso de que sea de los 20 años, en este caso de los 25. Vaya unos añitos donde usted no va a querer verla, no va a querer verlo. El Superman y la Mujer Maravilla que había se convierten en Drácula y esa cosa. Y empieza entonces el esposo a ver a otra y viceversa. Entonces es en ese tiempo donde se debe poner de acuerdo. Y si usted puede ser sincero y decirle, mi amor, ¿qué está pasando? Que ya no hay esa magia, ya no hay esa misma química de cuando nos conocimos. Porque lo primero, ay mi amor, mira la luna. Y después, entonces, como a los 30 años, mi amor, mira la luna, ¿qué no está lo que va a hacer, muchachos? Hay luna de luna. Así, hay luna de luna. No es astrólogo, ¿ok? Sí. Ok, está claro ese punto de los hijos, ¿verdad? Pero otro propósito es también, otro propósito del matrimonio es prevenir la inmoralidad, que hoy eso está arropando nuestra sociedad, la inmoralidad. Entonces, con el matrimonio se corrige esto. Es otro de los propósitos. Vamos a leer en 1 Corintios 7. 1 Corintios 7. Miren cómo dice ahí el verso 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. A causa de la fornicación. ¿Ven? Que el matrimonio viene a prevenir eso. Y dice el 8. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Eso era Pablo, que estaba solo. Pero si no tiene don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pablo tenía don de continencia, él no se casó. Pero el que no tenga ese don tiene que casarse, pero no se va a estar pecando delante de Dios. Okay. Bueno, entonces ahora ya el último punto acerca del matrimonio, y esto es muy bonito también, deberes de los cónyuges. Ese es otro punto muy bonito e importante en el matrimonio. Dice que el esposo debe dedicarse al bien de su esposa. Debe dedicarse a todo lo concerniente a su esposa. Debe de cuidarla, protegerla, no maltratarla, como ya hemos dicho. Debe tenerla como el vaso más frágil, como dice la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Vamos a leer esta cita para estar más claro en esto. Vamos a leer ahí en Efesios 5:25. Efesios 5:25 dice la palabra de Dios. Óigame bien, maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Ven? Como Cristo, oigan mi comparación, como Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por ella, así también el marido debe amar a su mujer. De esa misma forma. Sí, hermano mío. No muy converso, conoce cómo Cristo amó a la iglesia. Bueno, él tendrá que poner algo que estudiar en la Biblia para que sepa. Por eso es que hay que hacer una verdadera elección. Claro. Que usted se case con una persona, un joven, una joven que sea cristiana. Sí, porque si el cristiano conoce todo esto,
va a cumplir con estos mandamientos y entonces no va a haber ningún problema. Pero si el inconverso no conoce, imagínense cómo va a ser la situación en ese matrimonio. Y entonces dice también en Colosenses 3:19. Colosenses 3:19, está hablando del marido, ¿verdad que sí? Colosenses 3:19, dice la palabra de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Casi mente lo mismo, ¿verdad? Pero aquí está la palabra áspero, que no estaba en el otro. Y no seáis ásperos con ellas. No le peguen a los maridos. Eso no le agrada a Dios. Ni tampoco hablarle mal, como hay muchos hombres que le hablan malísimo delante de la gente. Eso también no se debe, hermano Emilio. Hay un caso, por ejemplo, hay un perro bravo en la casa y cuando llega una gente extraña, el perro está con... Así a veces hay maridos que son con la mujer. Y a veces la mujer muy dulce, muy salamera, echa para allá. Como si fuera una cosa. Ahora, el versículo 28 de Efesios, es bueno que te lo lea. El 28. 5:28 de Efesios. Dice el 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, hágalo bien. Si tu esposo no le muestra cariño, es porque él no se ama a él mismo. Entonces, otra advertencia para que ustedes, las jóvenes, despierten, para que usted se case con una persona que verdaderamente le ame. Amén. Dice que debe amarla como su propio cuerpo. ¿Quién golpea su cuerpo? Nadie. ¿Quién maltrata su cuerpo? Lo cuida, lo De ninguna protege. manera. Lo alimenta, lo cuida, lo protege. Así también una mujer. Aprovechando, hermano Emilio, una inquietud me vino con eso que usted dijo. ¿Qué hacer ante una generación que la muchacha, cuando viene un muchacho muy cortés, le quiere a la casa, quiere tomar algo en serio, prefiero yo, no tengo nada en contra de yo, porque yo, prefieren este tipo de personas que son unos locos y que andan tortillas, unas cosas, y ¿qué hacer en eso? Mira qué es lo que pasa. Lo que pasa es que cuando hay un muchacho así, como ese primero que tú dijiste, que quiere formalizar un noviazgo con futuro para el matrimonio, la muchacha le dice, este es un pariguayo. Pero cuando viene uno que anda así como tú dices y que ni trabaja ni estudia, ese le gusta. Es porque hay un cambio de valores y eso comienza en el hogar. Eso que en el hogar no hay principios y valores, lamentablemente. La Biblia dice que en los últimos tiempos a lo bueno, a lo malo se le diría bueno y a lo bueno malo. Entonces eso es lo bueno para ellos. Ok, entonces también en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, como el vaso más frágil, que el esposo debe de cuidar a su esposa. Pero solamente habla del esposo aquí en la Biblia. Nada más al esposo se le dice, también se dice a la esposa, porque la esposa también tiene su deber, el deber de ser sumisa a su esposo. Entonces dice en Efesios otra vez, capítulo 5, vamos para Efesios otra vez de nuevo. Ahora pone la mujer, para llamar el hombre. Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Tienen que estar sujetas. Si Él la cuida a ustedes y hace todo lo mismo anterior, pues también ustedes tienen que estar sumisas a ellos. Porque hay mujeres que son una leona. ¡Vamos! De verdad, hay que tener cuidado con eso. Saca las uñas. Entonces, hay que ser sumisa con ellos como son, ¿verdad? Entonces, dicen Colosenses 3:18 dice, casadas, estad sujetas a vuestro
matrimonio como conviene al Señor. Todo como conviene a Dios, porque eso es lo que a Dios le agrada, que nosotros tengamos un buen matrimonio como Él lo mandó, como Él lo constituyó. Entonces así que tenemos nosotros que obedecer la palabra de Dios. Y también ya en Primera de Pedro, en la que estábamos, la última, en el capítulo 3 de Primera de Pedro, en el verso 1 dice la palabra de Dios: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestro marido, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. Ese que tenemos que dar testimonio nosotros. Ya que somos cristianas tenemos que dar testimonio a las demás que no lo son. Sí, hermano Emilio. Quiero leerles un versículo bíblico a las que están casadas y a las que viven en unión libre. Dice la Biblia: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. O sea, que ese refrán que nosotros vimos en la calle, que 7 mujeres para un hombre, aquí en la Biblia, en Isaías 4:1, quiere decir que la Biblia también dice: la mujer sabia edifica su casa. Cuando la mujer tiene sabiduría, ella trata de hacer sentir bien a su esposo y viceversa también, porque yo he visto casos de hombres que le traen un ramo de flores a la mujer y la mujer está muy incómoda. ¿Para qué tú me traes eso? Y se lo tira a la calle. Entonces ese hombre ya no es verdad que va a brindarle cariño y afecto a esa mujer. Lo mismo que hay casos donde la mujer recibe al hombre con un beso y la échame ya que hace demasiado calor. También lo mismo. O sea que deben cuidar su matrimonio. Y muchas veces también ponen una comidita a uno especial y ni la ve